Gracias, hermanos. Adelante, Padre. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, queridos hermanos. A ver, vamos a empezar este segundo tema. Este segundo tema tiene por título dentro de este seminario a los pies del maestro, tiene por título la alfarería. Así le han puesto. Probablemente, no probablemente, sino en referencia a ese pasaje de Jeremías, donde es enviado a ver a ese alfarero que estaba una y otra vez haciendo las vasijas. Y claro, eso hace referencia a que Jesucristo, que Yahvé, es el Señor. Él nos hace. Pero a veces nosotros tardamos en darnos cuenta de eso, porque nosotros quisiéramos hacernos a nosotros mismos. Y la verdad es que eso no es tan fácil de aceptar. Especialmente en ustedes, padres de familia, que tienen cargas, responsabilidades, obligaciones. Probablemente la mayor parte de la vida de los esposos, incluso antes de que formen el matrimonio, es llevar adelante su plan, un plan que es el que ustedes han imaginado, con el que ustedes se han ilusionado, con el que ustedes han soñado. Y hay momentos en que uno siente, ustedes pensarán, a las criaturas humanas pensamos que estamos avanzando, que estamos alcanzando objetivos, que estamos alcanzando metas, que nuestro plan se está cumpliendo. Esa experiencia, diríamos, es sumamente peligrosa, porque cuando eso ocurre, muchas veces uno no va a recurrir al Señor. Por el contrario, cuando mis planes, mis proyectos personales, en este caso familiares, matrimoniales, no se cumplen o empiezan a tener dificultades, peor aún, colapsan, fracasan, es más probable que uno se acerque al Señor. Esa es la experiencia humana en la mayoría de los casos. Y por eso es que nosotros tardamos en la mayoría de los casos mucho en darnos cuenta que el alfarero es el Señor, no nosotros. Diríamos, nosotros, a diferencia de lo que observaba Jeremías, nosotros no somos barro, diríamos, inerte, no somos barro sin voluntad, nosotros somos barro viviente, barro con voluntad, y por eso es que muchas veces estorbamos al alfarero. En algún momento uno se tiene que dar cuenta, pero incluso cuando uno se da cuenta, uno en algún momento va a querer, entre comillas, desear qué cosa y cómo va a ser la obra que va a hacer el alfarero. Y el alfarero, para decirlo con más precisión, en esas dos manos es Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, estar a los pies del maestro es una experiencia que se va madurando a lo largo del tiempo. Claro, uno cuando dice estamos a los pies del maestro, uno puede pensar en el pasaje de las dos hermanas. En Betania, las hermanas de Lázaro, Marta y María. Marta en la cocina, ajetreada, preparando
los alimentos y todo lo necesario para atender a Jesús y a los apóstoles que han llegado de Galilea, y María sentada a los pies. Pero a los pies del Maestro también está la otra María, nuestra Madre Santísima. Y nuestra Madre Santísima está a los pies de Jesús durante toda su vida, no solamente en un momento de una visita. Y entonces, en realidad, a los pies de Jesús solo ha estado nuestra Madre Santísima. Y está a los pies de Jesús también en la cruz. Ahí no está María de Betania. Ella solo está de pie. Entonces, estar a los pies es contemplar para que la obra que Dios realice nos llene, diríamos, de gozo. Ustedes son un grupo carismático. Yo me imagino que, como está en el programa y ustedes siempre lo hacen, han estado cantando, ¿no? Han estado cantando, alabando, Así es, Padre. cantando y alabando, y se llenan de gozo. Sí, sí, Padre. Ahora, el gozo, si es que tuvieran un terrible drama familiar, alguna cosa muy, imagínense una cosa que puedan haber experimentado ya o que puedan haber visto en otras familias, ¿no? Una experiencia así realmente fuerte. Se puede tener gozo en medio del dolor, de las lágrimas. María, a los pies de Jesús en el Calvario, experimenta gozo. ¿Qué piensa? O el gozo es algo propio de los momentos alegres, cuando las cosas van bien. Y la respuesta es que el gozo en Cristo nadie nos lo puede quitar. No depende de nuestros estados emocionales, no depende de nada externo, no depende del cumplimiento de ninguno de nuestros planes. Si es que yo creo que tengo gozo porque me han ascendido, porque he obtenido una curación de alguna enfermedad, porque de repente en la familia ha habido logros, resultados, y el gozo depende de esas cosas, ese no es el gozo del Espíritu Santo. Esos son gozos humanos. Las barras bravas, cuando su equipo gana, entre comillas, gozan, pero de ese gozo no es el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo, la alegría del Espíritu Santo no depende de nada externo, de nada que pueda ni alegrarnos ni afligirnos externamente, sino de saber que el Señor está trabajando en nosotros, que estamos en sus manos, que no somos ajenos a su designio, que su amor es infinito, que es todopoderoso, y sea lo que sea que nos pase, sabemos que es para nuestro bien, porque estamos en manos del Señor. Pero eso es algo que uno tiene que poco a poco descubrir. No es algo que en primera impresión diríamos, en una fe aún no purificada, no es algo que nosotros podamos experimentar. Y por eso creo que seminarios de este tipo ayudan,
Porque muchas veces esas cosas no las decimos, no se predica, porque a veces tenemos una experiencia no con el verdadero Señor, sino con un Señor que nosotros como alfareros, nosotros nos lo hemos fabricado según nuestra propia comprensión. Veíamos el miércoles pasado en relación a esa pregunta que les hace Jesús en Cesarea de Filipo, territorio pagano, a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Es todos nosotros, incluido todos los seres humanos, tenemos diríamos, una idea de quién es Jesucristo, inclusive de los ateos. Pero esa idea que nosotros tenemos de Jesucristo subjetiva se tiene que confrontar con la verdad de Jesucristo y eso se hace en el camino en que el Señor nos va haciendo. Él es el alfarero, no nosotros. Pero somos barro rebelde hasta que no nos damos cuenta y somos capaces de gozar en toda circunstancia. Así no nos gusta. Así es algo que nosotros creemos que es absolutamente indeseable, que eso no podría pasar. Esa es la experiencia de Pedro, que le va a decir a Jesús después de decir que él es el Mesías, y cuando Jesús les empieza a hablar de la cruz, él le va a decir a Jesús, eso no te puede pasar. Dios no quiere eso. Y Jesús le dice, atrás Satanás. Entonces, el tema del alfarero, yo imagino ustedes habrán cantado esa canción, ¿no? Yo quiero ser señor amante, ¿no? Así creo que es. Como el barro en manos del alfarero, es algo que nosotros decimos, pero que en realidad no estamos tan dispuestos. Lo decimos de boca para afuera. La única manera en que eso se haga realmente vida en nosotros es que justamente avancemos en nuestra peregrinación, creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y quien sabe eso es el Señor, ni siquiera nosotros mismos. El Señor sabe en qué punto estamos. Y ahí no vale que yo diga, bueno, es que yo como soy cura, o porque ya soy sacerdote, celebro misa, y yo estoy ahora, entre comillas, desarrollando el tema, yo sí. No, eso puede ser intelectualmente. Igual, ¿no? Que van a decir, bueno, como yo soy autoridad, como yo ya he sido autoridad nacional, soy fundador de la comunidad, yo tampoco, no tiene nada que ver. Eso es una referencia, diríamos, lejana. Es algo que se tiene que experimentar en, en esta peregrinación que es la vida presente. Entonces, primer punto, el alfarero es Jesucristo y el Espíritu Santo, como los dos brazos del Padre, porque es obra de la Trinidad Santísima, que obra sobre nosotros, y nosotros somos barro rebelde, barro con voluntad propia, barro entre comillas autónomo. Y muchas veces nosotros tardamos en darnos cuenta. Y eso es muy común en los matrimonios. Entonces, primera pregunta que ustedes tendrían que hacerse, cada quien, esposos aquí presentes, es ¿en qué punto están? Y eso no depende si tengo 80 años de casado, ya bodas de no sé qué, no depende de eso. O si es que recién se han casado, no depende de eso. Entonces hay que hacerse esa pregunta. Ahora, puede ser que dentro de ustedes, esposos, uno de ustedes lo tenga más claro y el otro no.
y incluso se moleste. Por esa razón muchas veces la gente se aleja de Dios, porque como tienen la idea de que, tenemos la idea de que nosotros somos los que vamos, se va a hacer nuestro plan, entonces cuando hacemos oración y le pedimos al Señor que nos ayude, entre comillas, y el Señor no nos hace caso, nos molestamos. ¿Para qué hago oración si no me escuchan? No me sirve. Y me busco otras formas. Y entonces ese punto es muy importante. Cuándo, cómo y dónde no hay una regla. Es distinto porque no solo depende, no solo depende de lo que el Señor quiere, porque el Señor quiere que nos demos cuenta, pero nosotros estamos sordos, como veíamos en el Evangelio del domingo pasado. Sordos y no podemos, casi no podemos hablar. Eso no es alguien del pasado, no es alguien que hay que buscar entre los que no son miembros de la comunidad, no es alguien al que hay que buscar fuera de la iglesia, sino hay que buscar dentro de la iglesia en nosotros mismos. Entonces, ese es el punto hasta que yo me dé cuenta. Ahora, puede pasarse toda mi vida y no me doy cuenta. Me puedo morir, acabar la vida presente y no me doy cuenta. Y eso no es infrecuente. Y tal vez ustedes tengan experiencia de haber conocido personas. Así fue con los apóstoles. El Señor les decía y no entendían. Ya lo vimos eso la vez pasada. Comentamos el tema de que el Señor no es populista, como ahora está de moda, no nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Él nos habla claro y con la verdad y nos ha dicho que hay que negarnos a nosotros mismos y que tenemos que tomar la cruz. Cuando Jesús llega a Jerusalén en el Domingo de Ramos, la gente está expectante porque ya dicen ya está cerca el reino, creen que Jesús va a tomar el poder político, lo han recibido como rey, Hosana, el hijo de David, ese era un canto mesiánico, es decir, lo reconocían como el rey. Había otro rey, Herodes. Entonces imagínense qué pensaría Herodes cuando escuchaba que la gente decía Hosana al hijo de David. Por eso es que todas las autoridades se alarmaron profundamente y dijeron, tenemos que acabar con esto. No es posible. Y entonces lo van a buscar unos griegos, unos judíos de origen griego que estaban en Jerusalén y buscan, como ustedes saben, a Felipe y a Andrés, porque querían conocer a Jesús. ¿Por qué querían conocer a Jesús? ¿Por qué querían ver a Jesús? Porque ellos pensaban que Jesús iba a ser un rey de este mundo. Iba a ser el rey, iba a tomar el poder. Y cuando se acercan a Jesús, Jesús les dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. No entienden nada. A pesar de que les ha hablado 3 veces de que va a Jerusalén porque va a morir, pero no quieren escuchar, no quieren entender. A pesar de que los llevó al Tabor y escucharon que hablaban Elías y Moisés, de la cruz, etcétera, no quieren entender. Eso no es algo que se refiere simplemente por eso al conocimiento intelectual. Probablemente intelectualmente y en la memoria sí lo sabían, pero en el fondo no lo querían, porque ellos creían que eso era algo malo. Pero ayer veíamos, o antes de ayer, incluso el mismo Evangelio del domingo, que la gente decía sorprendida, todo lo hace bien. Y entonces, si él todo lo hace bien, yo cómo puedo creer que si estoy en sus manos,
algo es para mi mal y no para mi bien. Y ese es el punto primero. Yo no sé si es que hasta aquí ustedes quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, o continuamos. Algo que no está claro con lo que les he mencionado hasta el presente. Buenas noches, Padre Meloni. Sí. Quería hacerle una pregunta. Estar en el camino del Señor efectivamente es hermoso en la medida de que cada vez nos vamos dando cuenta que nuestra humanidad, la verdad, es motivo de estar siempre con la oportunidad o la tentación de estar en situaciones equivocadas. La oración es la mejor herramienta, lo sabemos. En este momento que estamos pasando de la pandemia, es difícil explicar a los hermanos que esto no lo hizo Dios, ¿no? Porque todo el mundo dice, ¿cómo Dios puede haber permitido esto? En realidad no lo hizo, pero sí lo está permitiendo porque nosotros no morimos a nosotros mismos, pero aparte de la oración, de uno haberse entregado cuando está en el entorno que todavía aún no lo entiende, cómo perseverar, cómo no, cómo hacer entender a las personas que ese dolor es redentor, ¿no? Porque estamos frente a algo que no podemos manejarlo, pero que más bien nos debería acercar a saber que esto nos hace ver nuestra humanidad y la grandeza del Señor para ponernos a sus pies, como es este seminario. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo llegar a los hermanos? ¿Cómo hacerles entender? Sé que el testimonio es lo mejor que puede haber, pero cuando el hermano no quiere morir, cuando a pesar de que le hablas y a pesar de que de repente frente a situaciones de agresión que pueda tener uno de alguna persona, pero tú le vas hablando con amor y todo y no lo entienden, ¿qué hacer? Por supuesto, con la oración, pedirle al Señor, porque efectivamente esto, como seres humanos no podemos, pero ¿cuál sería el camino para que entienda esa persona que no quiere escuchar y que está terco, ¿no? A ver, pues justamente es eso, el alfarero no somos nosotros. Entonces, yo no soy el alfarero, pero yo quiero que la gente entienda a través mía, entonces yo estoy diciendo, en realidad yo quiero ser alfarero. ¿Sí? El que nos hace entender es el Señor. Ahí está el punto, pues. Ese es el punto justamente de que para nosotros no es fácil porque no terminamos de darnos cuenta que nosotros no somos Dios, que nosotros somos criaturas, que Él es el Señor, que Él es el alfarero. Entonces, el único que nos puede hacer entender es el Señor. Yo les puedo hablar de estas cosas. Ustedes también le pueden hablar a otras personas de estas cosas. Pero que yo les hable no significa que ustedes lo van a entender, lo pueden entender intelectualmente. Ni siquiera porque yo se los diga significa que yo lo tengo entendido más allá de intelectualmente. Solo yo voy a saber cuál es mi comprensión, diríamos, el día de la prueba. Entonces yo no puedo presumir, uy, yo ya sí lo tengo claro, y entonces ahora te lo voy a enseñar a ti que no sabes. No, yo tengo que decir, Señor, tú nos has dicho eso, yo tengo temor, yo no sé, y no sé ni siquiera cómo voy a reaccionar cuando se presente eso. Porque claro, de repente incluso uno en uno mismo, pero yo me imagino un padre, una madre en su hijo,
¿Cómo va a reaccionar? Eso, yo diría, nadie lo puede saber por anticipado. Solo cuando tengan la experiencia y la pasen, ahí se sabrá. Mientras tanto, no. Es decir, esto no es el trabajo del alfarero, del Señor, no es como nosotros nos hemos formado en la universidad, en el colegio, que te enseñan primero la teoría, te le explican la doctrina, la entiendes, y luego viene la parte práctica. No. Es por eso seguir a la persona de Jesucristo. Y el Señor sabe cómo y cuándo y dónde a cada uno de las personas, a cada matrimonio, porque somos todos seres distintos, siendo el mismo barro, cómo el Señor nos va a guiar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, nosotros tenemos que saber que es así. Y lo que sabemos es que en ese momento, cuando experimentemos, y nosotros recordamos lo que el Señor nos ha dicho, y si nosotros hacemos oración, no nos va a faltar la gracia, el auxilio sobrenatural para enfrentar esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien, la experiencia, por ejemplo, del duelo, ¿no? Una persona ve que un ser querido ha partido, pero un ser querido pues cercano, ¿no? El esposo, la esposa, los hijos, los padres. Quererle decir, mira, no llores, consuélate, etcétera, etcétera, sé fuerte, eso no sirve de nada. Nuestras palabras no consuelan. Nosotros lo que podemos hacer es acompañar, mostrarles nuestra solidaridad, estar cerca, pero el único que puede consolar es Dios mismo, es Jesucristo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos esa realidad es llevarlos justamente a los pies del maestro. Nosotros no somos el maestro. Nosotros no somos el alfarero. Así podamos tener, entre comillas, teóricamente, intelectualmente, y hacer las citas de la escritura, eso no es suficiente. ¿Se entiende el asunto? Sí, Padre Meloni, muchísimas gracias. Así le pasó a los apóstoles. El Señor les habló, les dijo, el mismo día de la última cena, Pedro les dijo, no me vas a seguir, me vas a negar, y llegado el momento, Pedro lo negó. Porque cuando uno está en esa experiencia concreta, o sea, son tantas cosas como una tormenta dentro de nuestro ser, Cierto, ¿no? que ya es, diríamos, nuestras emociones, nuestros temores, nuestros pensamientos, todo es un revoltijo. Somos un barro tembloroso. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a querer fugar o huir. Y así ya hicieron. Entonces nosotros tenemos que saber que esa va a ser nuestra reacción más probable, porque no somos barro diferente. Y entonces nosotros tenemos que estar vigilantes, y la oración es para que cuando llegue ese momento, nosotros nos mantengamos firmes en la fe, en la esperanza, contra toda esperanza. Por eso, solo en ese momento yo sé si verdaderamente tengo gozo. Hasta antes puede confundirse mis emociones externas ante el contexto externo, las circunstancias externas, con lo que está pasando en mi vida espiritual.
es algo que solo el Señor conoce. Yo mismo no lo conozco. Yo no sé cómo es eso íntimo de mi corazón. Solo el Señor. Sondéame, le decimos al Señor. Entonces, claro, el Señor me da pistas para que yo me dé cuenta. No es que el Señor me quiere sorprender. Pero si yo me quiero engañar, porque me guío más por lo que dice, entre comillas, la tribuna, la opinión de la gente, y no tengo justamente los ojos puestos al Señor, no estoy a los pies del Señor, yo me voy a guiar más por lo que dice la gente. Y lo del Señor me va a parecer lejano, algo que de repente a mí no me va a ocurrir, que le pasa a los otros, porque voy a decir, como dicen ustedes, ¿no? ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor, y quiere decir bendecido por el Señor es que no me pican ni los mosquitos. No es así. Porque cuando yo escucho, dicen bendecido por el Señor es que le va todo bien. Al que no le va todo bien, no dice bendecido por el Señor. Entonces yo tengo que decir bendecido por el Señor, imagínense que tengo un problema pues grave. Entonces digo, bendecido por el Señor, ya, eso sí, ya es serio. Pero no, he tenido una vida más o menos mediocre, mi fe, las cosas ahí, estoy con mis planes, porque en mi interior es lo que deseo. De boca para afuera digo, sigo al Señor, de boca para afuera digo, yo tengo fe, pero yo quiero mi plan. Y las cosas que el Señor me pone me parecen absolutamente, diríamos, indeseables. Esa es la condición del barro del que estamos hechos. Y conviene que nos demos cuenta y no presumamos, porque cuando uno presume, fanfarronea, diríamos, es justamente más difícil que estemos a los pies del Señor, porque lo que vamos a querer es al revés, que el Señor esté a nuestros pies. Y los esposos se tienen que ayudar. ¿Sí? Porque ustedes se conocen, han convivido y saben de qué pie cojea cada quien. Entonces, si es que yo estoy muy acostumbrado a que me engrían a mi gusto, mi capricho, no me quiero negar nada y creo que eso es sinónimo de felicidad, entonces yo tengo que darme cuenta, independientemente de la edad, que soy un niño engreído. 80 años, de 70 años, con títulos profesionales, con cargos directivos, autoridad, cura, eso no interesa. Porque a veces no, yo ya saca su currículum, ¿no? No cuenta para nada. Ok. Ahora, nosotros tenemos que tener una seguridad, porque uno podría, hasta donde yo les estoy diciendo, uno podría ir pensando, ¿no? Entonces ser católico, ser discípulo de Jesucristo, hay que ser masoquista, hay que ser fakir, hay que ser una persona un poco que le guste sufrir, ¿no? Ya es algo, diríamos, tiene que estar un enfermo mental. No, no es así. Porque el Señor, lo que Él nos muestra es que ese es camino de victoria radical y total. Y Él ya lo demostró. Y muchos después de Él también lo han demostrado. Pero claro, el mundo nos dice lo contrario. Hemos crecido desde chiquitos en la idea de que es otra cosa. Es más, han enseñado ustedes a sus hijos lo contrario. Y si ustedes son profesores, etcétera, han dado tema, también han enseñado lo contrario. Y probablemente han testimoniado lo contrario. Y por eso es que mucha gente pierde la fe ante, entre comillas, el escándalo, dice Pablo, de la cruz. Escandaliza. Escándalo es lo que hace caer.
Entonces la cruz sigue siendo escándalo. Para, diríamos, un poco nosotros autoengañarnos, a veces podemos tener la cruz como un adorno. Tenemos la cruz como un adorno, entonces ya la suavizamos psicológicamente. Pero la cruz va a ser cruz, no nos va a gustar. Y tan es así, les decía, creo, el miércoles pasado, que ninguno de los apóstoles, cuando Jesús está camino al Calvario, se acerca a decir, maestro, yo te voy a ayudar. Todos se han espantado. Ni siquiera el discípulo amado, que está ahí cerca. Y solo un hombre se va a ayudar a Jesús, pero obligado, no voluntariamente, por la fuerza. Ese es Simón de Cirene. Entonces nosotros conocemos esos pasajes. No están ahí como un dato para otra gente, eso no me va a pasar a mí, no, eso está puesto para que nosotros nos demos cuenta el tipo de barro que somos. Bueno, entonces, esa era la primera parte del tema de hoy. Yo no sé si es que tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, para dar un pasito pequeño más. Padre Meloni, me permite una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Padre, sabemos que Dios nos hizo en vía de la perfección, pero nos hizo con inteligencia y nos hizo con voluntad. Esto significa que para nosotros, entre comillas, decir, perfeccionarnos, tenemos que mirarlo a Él con el camino que nos da a cada uno. En mi caso personal, tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que testimoniar, ser concordante con lo que leo, con lo que pienso y con lo que hago. Haciendo todo esto, Padre, se supone, por lo que yo le estoy entendiendo, no sé si me equivoco, que recién entendería que el Señor Jesús es la persona que representa al ¿cómo se llama? Al alfarero. A ver, la diferencia entre el trabajo del alfarero y el trabajo de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es que, diríamos, Él nos ha mostrado en Él mismo cómo es que Dios obra. Entonces va a decir San Pablo, el que no perdonó a su hijo, no lo liberó de su Pascua, por amor a nosotros, no nos va a perdonar. El tema es, el punto de esto no es algo intelectual, natural, humano meramente. Esto es sobrenatural, se necesita la gracia. Sin la gracia es imposible. Yo me puedo aprender la Biblia de memoria. Yo me puedo aprender el catecismo de memoria. Lo puedo enseñar a todo el mundo. Eso no es suficiente. Eso hacían los escribas, eso hacían los fariseos. Y al contrario, les dio cólera, no reconocieron a Jesús y fueron los que promovieron qué hacer para deshacerse de Jesús. Yo necesito la gracia, necesito el Espíritu Santo. Por eso la obra del alfarero, el Padre, tiene dos brazos, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, la gracia ilumina mi fe, la gracia ilumina mi inteligencia y mi voluntad, es la fe para que yo me dé cuenta más allá de lo que mis temores, mis miedos me van a llevar.
porque la experiencia de la muerte nos aterra. La experiencia del dolor y del sufrimiento nos aterra, y a veces, más que en primera persona, a ustedes, especialmente padres de familia, en sus hijos pequeños, en sus hijos dependientes, en sus esposas, en sus esposos. O sea, ustedes no han pensado, ¿qué pasaría si es que me enfermo gravemente y ya no puedo trabajar y sostener a mi familia? ¿Qué van a hacer si todavía no pueden trabajar? Eso lo piensan los padres. Y viven diríamos, con una angustia, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienen fe, ponen su confianza en el Señor. Y por eso les decía que a veces cuando todo les va bien, es más preocupante. Cuando han tenido alguna experiencia, diríamos, de inestabilidad, de inseguridad, de que las cosas todo puede colapsar, los hace, diríamos, más cautos, más sabios. Pero cuando todo les ha ido bien, entre comillas, entonces van a creer que siempre les va a seguir yendo bien. Pero el tema es que ir bien no es algo que se resuelve solo en lo temporal, ¿ya? Eso lo hace más complicado, porque el Señor nos va a decir en otra parte, ¿de qué me vale ganar el mundo si es que pierdo a Jesucristo, si pierdo la vida eterna? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que somos de Jesucristo, que estamos en sus manos, que Él es el Señor, que Él es el alfarero, pero Él nos ama, es todopoderoso, Él nos cuida mejor que nosotros mismos, y lo mejor que podemos hacer es entregarnos en sus manos con total confianza. Pero eso a nosotros nos cuesta mucho, porque uno dice, tiene su por si acaso, y le vamos a poner distintos nombres. El Señor sabe cómo nos va a quitar esas cosas porque nos va a amar. Pero si yo las voy entregando, yo no voy a sentir que nadie me arranca, yo no voy a sentir que el Señor es un ladrón que me viene a quitar. Pero cuando yo ya estoy tan apegado y tan apropiado de estas cosas, yo me voy a sentir dueño, no administrador. Entonces, ese es el punto. ¿Alguien quería comentar o preguntar? Sí, padre. Quería un poco compartir un testimonio personal con lo que usted está mencionando. Yo soy viudo, ya casi 10 años, y con mi esposa ingresamos a esta comunidad. Y en el momento que ella estuvo prácticamente en una situación terminal, estábamos orando con ella, o por ella, mejor dicho, se acercó un sacerdote amigo y le otorgó la indulgencia plenaria. Luego de otorgarle la indulgencia plenaria, elegimos un salmo, que fue el Salmo 32, que empieza diciendo, dichoso el que es absuelto de pecado y se encuentra sin culpa. Y concluye diciendo, buenos en el Señor, estén contentos y ríanse de gusto. Todos los del alma recta, alegres, canten. Y esto mismo, este sacerdote me pidió que se lo manifestara a mis hermanos de comunidad, que ahora también están presentes algunos de ellos, que estaban aguardando en una sala contigua. Y nos pusimos a alabar a Dios por este hecho. ¿Cómo lo interpreta usted, padre? Es que justamente esto no lo aprende en teoría, ¿ya? Porque en teoría uno puede decir, no, yo sí lo estoy entendiendo. Yo creo que sí, como dijo Pedro. Solo uno está seguro si realmente lo entiende cuando lo ha vivido y ha pasado la prueba.
Entonces, claro, efectivamente, en un hospital, yo he sido capellán 8 años, hasta mayo de este año capellán de un hospital grande, ¿ya? Y entonces en un hospital, como hay muchos pacientes, uno se da cuenta de eso, porque son cantidad de pacientes. Pero en una experiencia familiar, o sea, es más difícil, pues, porque en una experiencia familiar, diríamos, nuestros hermanos, nuestros primos, etcétera, no alcanzan para, porque puede ser que dentro de la familia no aparece esa experiencia con claridad. Esa es la riqueza de la comunidad, porque en la comunidad, diríamos, ustedes no son, entre comillas, familiares de línea sanguínea ni política, pero en la fe son una familia. Entonces, la experiencia que ustedes han tenido la pueden sentir cercana a otras personas. Y efectivamente se ve eso. Yo he visto gente que estaba desahuciada, con mucho dolor, ya sin ninguna esperanza, y eran los que animaban a la familia. Eran los que animaban, los alentaban, porque muchas veces los familiares eran los que estaban destrozados. Ellos no entendían. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la fe. Cuando uno ha cuidado la fe, cuando uno poco a poco ha ido purificando la fe, cuando vemos realmente a quién seguimos, que realmente es el Señor Todopoderoso, que ha vencido a la muerte, que nos ama infinitamente, que para Él no hay nada imposible, que Él es el que está cerca de nosotros, y uno eso lo tiene muy presente y una otra día se lo recuerda en todas las circunstancias, entonces uno está mejor preparado. Pero siempre vamos a tener que ser probados. Claro, si estoy mejor preparado en el momento de la prueba, lo más probable es que pueda sobrellevar la prueba, porque además el Señor no me va a dejar solo. Pero existe siempre el riesgo de que me gane el miedo, me gane el temor, y por eso ayuda que haya otras personas cerca, como en el caso de este sacerdote, pero también puede ser un laico, que le recuerde en ese momento que hay que hacer oración. Entonces, lo que sabemos es que el Señor quiere hacer en nosotros una obra de arte. Bellísima. No hay nada que nosotros podamos obtener en nuestros logros más ambiciosos en la vida presente que sea ni siquiera una burda aproximación a la grandeza de lo que el Señor quiere hacer. Entonces yo tengo que desear que el Señor avance en su obra. Y tengo que desear dejar de estorbarlo. Y para eso tengo que desear que los planes de Dios sean mis planes, que su voluntad sea mi voluntad. Porque el tema, la batalla, es por la voluntad. Hoy día estamos celebrando a nuestra Madre Santísima, la Natividad de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Es decir, el día de su nacimiento, 8 meses después del 8 de diciembre, 9 meses después del 8 de diciembre. ¿Y el mérito de María cuál es? Ninguno. María es todo obra de la gracia. Es llena de gracia, todo es gratuito. No es que ella se tuvo, entre comillas, que... Pero ella también tuvo que ser probada. Pero como no tenía pecado, experimentaba, por supuesto, el dolor, el sufrimiento, como todos los seres humanos. Pero ella tenía una firmeza porque su voluntad era la voluntad de Dios siempre. Su sí fue un sí radical y rotundo una vez y para siempre. Nosotros somos sí, pero no. Sí, y bueno, hay que ver qué pasa después. Depende, decimos. A veces tal vez no lo tenemos tan conscientemente.
Entonces tenemos que descubrir eso para que el Señor lo purifique y darnos cuenta. Y uno se da cuenta en las pequeñas cosas, en las pequeñas contrariedades que siempre aparecen en la vida. Un plan que se frustra, algo que no sale como uno imagina, y entonces uno se entristece. Imagínense, ahora hay 97 personas conectadas, yo incluido, y como la mayoría, no todos son dos, diríamos 98 por 2, casi 200 personas. Uno diría, uy, no sé, pues estamos bien. Pero si hubieran 2 personas conectadas, ¿nosotros qué diríamos? ¿Estamos mal? Nosotros tendríamos que decir, por alguna razón el Señor sabe. De todas las cosas que nos ocurren, siempre el Señor, si es que son para nosotros desagradables, dolorosas, etcétera, el Señor las va a consentir porque Él puede sacar de ahí algo mejor, que nosotros ni siquiera imaginamos. Y cuando es así, cuando yo llego ya a esa convicción, entonces sí, yo ya nada me entristece. Me vaya bien, me vaya mal, me critiquen, me alaben, ya no me interesa lo demás, lo único que me interesa es Cristo, ser leal y fiel a Él, y en eso se tienen que ayudar los esposos. Para eso es el matrimonio. Eso de que el matrimonio es para que se hagan felices entre ustedes, tengan propiedades, tengan hijos, sus hijos todos sean, entre comillas, exitosos, etcétera, etcétera, eso no es lo importante. Pero a veces eso es tras lo que nosotros movemos la mayor energía, capacidad. Entonces, no es que el Señor quiere, que pasen la de Job. Él sabe que nosotros no podemos. Pero necesitamos saber que es la única medicina para vencer nuestra soberbia. Porque todo eso apunta a vencer nuestra soberbia. Que es lo que impide que nosotros le entreguemos al Señor, haz tú eres el alfarero. Nuestra soberbia va a decir, a ver, no, yo quiero meter mi mano. Sigue mi consejo, hazme caso a mí. Quiero que no cortes por acá, quiero que agregues por acá, mucho calor por acá, mucho frío por acá. Ese es el punto, ¿se dan cuenta? Y eso, como todos nos podemos dar cuenta, porque ya no somos niños, eso toma toda la vida. O sea, que alguien diga, no, yo ya lo conseguí, es necio. Es necio. Y entonces tenemos que ir viendo dónde están nuestros temores. Y vivimos en una época donde los temores están a flor de piel. Vivimos en una época donde estamos llenos de miedos. ¿Por qué es así? Porque nuestra fe se ha entibiado, porque estamos en una confusión y unas tinieblas muy grandes, y porque creemos que el Señor ha perdido los papeles, que no le importa lo que nos pasa. Entonces, si nosotros tuviéramos fe, no nos interesaría todo eso que la gente anda angustiada, porque nosotros sabemos que la lucha es por mantenernos firmes con el Señor. Y si estamos firmes con el Señor, ¿a qué vamos a temer? Va a decir San Pablo. Pero nosotros tenemos muchos temores. Y entonces eso nos da una medida, un termómetro de cómo está nuestra fe. Y lo que podemos sacar como conclusión, diríamos, provisional, es que estamos viviendo una oscuridad muy grande en la fe.
dentro de la Iglesia Católica, dentro de los clérigos y dentro de los laicos comprometidos, yo diría dentro de la comunidad. Es más, me atrevería a decir, empezando por sus dirigentes. Y entonces estamos siendo probados. No me asusto. No digo, uy, qué barbaridad. ¿Cómo? No, simplemente me pongo a los pies del Señor. Me pongo a los pies del Señor y le digo, Señor, tú lo sabes todo. Hágase tu voluntad. Pero tengo temor, soy cobarde, me da miedo. Dame tú la fortaleza. Yo no la tengo. Y cuando simulo ser fuerte, en realidad ni yo mismo me la creo. Y entonces me quebranto y humillo ante el Señor. Y un corazón quebrantado y humillado el Señor no lo desprecia. Porque humillarse ante el Señor es lo más dulce que pueda haber. Porque no me humillo ante mi enemigo, no me humillo a alguien que me quiere hacer daño. Me humillo ante quien me ama infinitamente. Y reconozco mi pequeñez. Y eso es algo que yo lo tengo que hacer todos los días. Ustedes cuando se casan hacen el consentimiento, ¿no es cierto? Recuerdan, este domingo vamos a hacer una renovación de las promesas. Entonces, cuando se celebra el sacramento del matrimonio, primero el sacerdote, frente a frente a los novios, les pregunta, ¿están dispuestos no vienen libremente, sin ninguna cohesión? Sí, venimos libremente. ¿Están dispuestos a vivir conforme a lo que mande más? Sí, estamos dispuestos. ¿A recibir los hijos? Sí, estamos. Y luego les dice el sacerdote, pónganse ahora frente a frente, tómense las manos, suelten el buqué, dénselo a la madrina, y entonces empieza el novio. Y le dice, yo, fulano de tal, te tomo a ti, fulano de tal, como esposa, y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso ustedes lo dijeron, ¿se acuerdan bien o no? Se lo tienen que saber de memoria, porque algunos ya no saben ni lo que han dicho. Entonces alguno de acá me decía, a ver, dime qué dijimos. Y decía, qué vergüenza que me estén preguntando eso. Y decía, no me deberían de pedir eso, pero es un indicador. Están diciendo, nosotros no sabemos para qué nos casamos. ¿Por qué se disuelven los matrimonios? Alguien se enferma. Hay un problema económico. Entonces ya no me conviene, ya no me gusta. Y entonces ya no es todos los días, sino es hasta que me guste, hasta que me convenga. Si eso hacen ustedes, imagínense la firmeza del compromiso que tiene Jesucristo con nosotros. Porque Él sí es fiel. Entonces Él no nos va a abandonar. Él no nos va a sacar la vuelta. Él no va a decir, uy, ahora que estás enfermo, viejo, sin plata, ya no te escucho. No. Al contrario, porque no viene por los sanos, no viene por los justos, viene por nosotros, los más frágiles, los más necesitados. Y entonces yo le tengo que creer, pues, si tengo fe. Y entonces digo, pero, yo diría, entonces este problema, este dolor, esta enfermedad, esta carencia material, ¿qué significa? Lo más probable es, mira, ¿sabes qué? Tu soberbia, tu querer ocupar el lugar de Dios, es algo que te puede llevar al infierno. Y como te amo, te quiero salvar. Porque el Señor quiere llevarnos al cielo. Quiere hacernos partícipes de la vida divina. Él quiere salvarnos. Y les decía, creo, el miércoles pasado, la salvación implica
En primer lugar, redención. Nosotros somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, y el Señor nos libera. Él paga por nosotros, paga el rescate. El Señor nos redime. El Señor nos perdona a nosotros que somos culpables. Nos hace inocentes. Nos declara inocentes. Siendo culpables, mereciendo condenación. A nosotros que somos injustos, que no le damos lo que le corresponde a Dios, ni a nuestros hermanos, ni a nosotros mismos, el Señor nos hace justos. A nosotros que somos sus enemigos, porque luchamos contra Él y no queremos su voluntad, lo desobedecemos, Él nos hace amigos. Pero más aún, a nosotros que estamos lejos de Él nos incorpora a la familia, nos hace coherederos, nos hace sus hermanos. Y entonces, ¿qué pruebas más le vamos a pedir? ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Y entonces, con eso en el corazón, yo tengo que pasar revista a mis miedos, a mis temores, a mis inseguridades. Y entonces yo sé que todo mal, todo dolor, todo sufrimiento no viene de Dios. Todo es consecuencia del pecado. Todo es consecuencia de que me alejo de Dios. Pero el Señor incluso se vale de esas cosas para que yo me dé cuenta. Porque Él quiere que yo me dé cuenta y quiere que yo colabore. Él quiere, en otras palabras, que yo experimente ese gozo de saber que Él es fiel, que Él me ama y que Él está cerca. Que no estoy solo, desamparado, abandonado, sino que Él es el Emmanuel. Él es Dios con nosotros y más aún, es Dios en nosotros, porque Él ha hecho que nosotros seamos su casa, seamos su templo. Y Él quiere más que nosotros no seamos solo sus discípulos, que nosotros seamos sus hermanos. Por eso Él va a ir incrementando esa relación. Antes de la pasión les va a decir, ya no les llamo siervos, les llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ustedes se los he dicho todo. Pero luego de resucitado le va a decir, voy a mi Padre y el Padre de ustedes. Es decir, ya es hermano, ya es una familia diferente. Ya se produjo el desposorio, porque Él se desposa con la humanidad, nos incorpora a la familia, y Él es esposo fiel. Pero a veces la iglesia, la humanidad se comporta como una mujer adúltera, como una prostituta que se vende y no es fiel al Señor y lo cambia por cualquier cosa. Y Él quiere que nos demos cuenta. Entonces, ahí recién puedo hablar de gozo, no meramente emocional, no meramente psicológico, sino el gozo de una fe viva, de una firme esperanza, de saber que soy participante de la victoria más inimaginable que se podría cruzar. Ni el ojo vio, ni el oído del hombre, ni la mente. Es algo que nos desborda totalmente. Ese punto es central para poder ser realmente un barro que colabore con el alfarero y no se le revele. ¿Está bien? Vamos a ir avanzando un poquito más. Padre, una preguntita. A ver, Padre, a ver, ¿me vamos. permite dos preguntitas? Claro que sí.
Uno respecto al apóstol Pablo, él en un momento dado decía que ya había ganado, por decir, ha llegado a la meta, ¿no? No, él dice al Y contrario, está, no he llegado a la meta, corro hacia la meta, no creo que la he alcanzado. ok, ok. Entonces, si él llegara, bueno, ahí donde se conseguiría ese gozo y la plenitud del conocimiento de que es la gracia que está actuando. Pero él ya nos manifiesta, San Pablo es un buen ejemplo. Cuando San Pablo, si Mm, ustedes han leído ese pasaje de la carta a los filipenses, cuando él está preso en una fosa, y entonces él está cantando. Cuando está ahí cantando está en una prisión que era un foso junto con el desagüe, junto con los animales. Y él estaba cantando como si estuviera acá con ustedes. Y se produce el terremoto. Entonces, el carcelero que los ha estado escuchando cantando, ¿qué pensaría? Pues este está loco, ¿no? Como si este para llorar y este está cantando, alabando al Señor. Un poco es como lo que contaba la experiencia. Entonces, él sabe lo que él dice en la carta a los Colosenses que hemos visto esta semana, ¿no? Él sabe que en su carne él completa la pasión de Cristo. Nosotros tenemos que completar en nuestra carne la pasión de Cristo. Cuando conversábamos en la Cuaresma y en la Pascua, nosotros decíamos que en la Cuaresma nos preparamos para celebrar la Pascua de Cristo y que nosotros ya estos años ya tenemos por encima de 20, 30, 40 Cuaresmas para celebrar la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo es la misa. Y que nosotros participamos celebrando la Pascua de Cristo porque un día nosotros vamos a tener nuestra Pascua. Va a ser el día de nuestra pasión, muerte y resurrección. Ese día, si nosotros estamos preparados, sería un día de gozo. Si estamos conscientes, por lo menos. No porque de repente no estamos conscientes. Ahora muchos tratamientos médicos tratan que las personas estén inconscientes, comas inducidos. Pero nosotros vamos a experimentar la Pascua de Cristo. Pero nosotros ya sabemos que la Pascua de Cristo no es derrota, sino es la antesala de la victoria. Yo ayer iba a ver una persona, ya más de 90 años, que estaba con un cáncer terminal metastásico. Y entonces yo le decía a la familia, esa agonía es como el parto. Y claro, yo he visto eso, ¿no? Yo como médico he visto muchos partos, ¿ya? Y también he visto a muchas personas agonizando. Y se parecen en algo. Y es que es el momento donde nos estamos abriendo algo nuevo. Y entonces yo le decía, ella está por manifestarse en la vida verdadera. Y claro, estaba recibiendo los sacramentos, estaba ya, como se dice médicamente, boqueando. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en mente y saberlo. Ahora no se quiere hablar de esas cosas. Ahora se dice que todo dolor, todo sufrimiento, toda contradicción es algo que es indeseable, porque a la gente se le dice que ser feliz es hacer lo que les gusta y lo que les da la gana. Entonces, desde niños en los colegios, el sistema educativo formal e informal deforma, diríamos, en la idea de que nosotros, para ser felices, tenemos que hacer todo lo que nos gusta. Eso es falso. El Señor nos lo dice en las bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo y el paralelo de Lucas. ¿La gente quiere llorar? No quiere llorar.
Y el Señor dice, felices los que lloran, porque van a ser consolados. La gente quiere ser pobre, no quiere ser pobre. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres. Y así podríamos repasar. Los perseguidos. Y todo eso Jesucristo no lo está aplicando a Él, porque en Él se cumple todo eso, en primer lugar. Y es que para nosotros eso desborda nuestra razón, nuestra inteligencia, nuestra razón. El mundo que no conoce a Dios tiene un modelo, diríamos, totalmente opuesto. Y nosotros, como no somos del mundo, pero estamos en el mundo, muchas veces nosotros hemos asimilado la psicología del mundo, la mentalidad del mundo. Y entonces tenemos que darnos cuenta. Y tal vez lo hemos enseñado a otras personas. Tal vez ustedes lo han enseñado también a sus hijos en etapa en que todavía eso no lo tenían claro. Entonces hay un momento en que uno tiene que decir, oye, sí, tengo que empezar a corregir. ¿Por qué en los países, entre comillas, desarrollados han aprobado la eutanasia? Porque, claro, esos jóvenes, ya ahora adultos, desde niños les han dicho que no tiene que haber ningún sufrimiento, entonces mejor mato a los padres, para que no sufran. Porque para ellos eso es lo más terrible que puede pasar. Y claro, eso es según el mundo, no según Jesucristo. Para nosotros, lo importante no es si duele mucho o duele poco, lo importante es, ¿estoy con Cristo o no estoy con Cristo? Así no duela, así esté haciendo lo que me da la gana. Si estoy sin Cristo, yo estoy de muerte eterna. Así duela mucho, si estoy con Cristo, yo soy camino a la victoria, más grande que nadie puede imaginar. Pero claro, nosotros en nuestra experiencia vivida, probablemente eso no nos cuadra. Hasta que en algún momento uno se tiene que dar cuenta. El ideal es que nos demos cuenta lo más pronto posible. Y nos quitemos esos autoengaños. Porque esos autoengaños son consecuencia de que nosotros hemos ocupado el lugar del alfarero y nos hemos fabricado un Jesucristo a nuestra manera, que es el que nos gusta, pero que no es el verdadero. Eso se llaman idolatrías. Ahora, por esa razón, porque nosotros peleamos contra Jesucristo por ver quién es el alfarero, entonces se produce un caos, pues. Una Babel, surgen las explicaciones, las filosofías, las ideologías, y cada quien dispersos, cada quien sálvese quien pueda, división, centrífugos, no hay comunión de amor. Dejamos solo al Señor. Bueno, no sé si es que hay algún comentario. Estoy hace rato que decía, les voy a dar un paso más, y no damos el paso. Bueno, le decía que tenía dos preguntitas. La segunda era, si bien es cierto, la fe es un don y un regalo de Dios, ¿cómo hacemos para adquirirlo plenamente? Porque todos nos dicen, es que no tienes fe, ¿no? Siempre nos dicen. La fe, miren, la fe, el problema más importante no es tanto que lo cuantitativo de la fe. El daño más importante que hacemos a nuestra fe es que la deformamos, la adulteramos. Diríamos en términos coloquiales, la bambeamos, tenemos fe bamba, porque nos hemos convertido en alfareros y hemos hecho un Jesucristo a nuestra manera, y no es una verdadera fe. Porque si nuestra fe puede ser muy pequeñita, tan pequeñita como un grano de mostaza, alcanza. Pero cuando ya pues está deformada, ahí es el problema. Porque estamos siguiendo no a Jesucristo, sino a un ídolo que le llamamos Jesucristo, y podemos estar dentro de la iglesia.
podemos ser curas, podemos ser miembros de una comunidad como Bodas de Caná y tenemos una fe adulterada. Entonces, cuidar la fe es muy importante, porque además, por eso el Señor, yo les decía la otra vez esto de las parábolas, ¿no? Que estas parábolas del reino, yo les preguntaba, ¿y cuántas parábolas del reino hay? Algunos de ustedes comentaron cuáles eran las parábolas del reino. Una de esas es que el enemigo siembra cizaña. Y por eso es que los esposos tienen que ser aliados para cuidar la fe. Pero no van a cuidar la fe para que no se adultere si están con los ojos puestos en lo externo, en lo pasajero, en las cosas de este mundo. Y no están a los pies del Señor, que ha sido crucificado, ha muerto, ha sido sepultado, ha resucitado y ascendido. Entonces, a veces yo quiero un Jesucristo simplemente de la etapa de su prédica en Galilea, donde hacía muchos milagros, donde le seguía una multitud, pero no quiero llegar a Jerusalén, donde ya aparece ya el conflicto, ya aparece el abandono, ya aparece la contradicción. Entonces, los esposos se tienen que ayudar para que la fe no sea adulterada. Antes, diríamos, esos peligros no eran tan grandes porque los medios de comunicación no tenían tanto poder, porque la secularización no era como ahora y porque en la misma iglesia se cuidaba la fe, pero ahora dentro de la misma iglesia existen personas que no quieren un Jesucristo sin cruz, niegan los pecados, niegan los mandamientos, que no hablan de la resurrección, no hablan de la muerte. O le dicen todos se van a ir al cielo. No interesa. Entonces hay diríamos, una contaminación protestante, luterana, dentro de la iglesia. Y que nosotros tenemos que estar despiertos. ¿De acuerdo? Entonces el problema no es principalmente cuantitativo. Ahora, ¿cómo aumenta la fe? Lo más importante es pedir al Señor, auméntame la fe. Y yo voy a pedir que aumente la fe o que me purifique en la fe si yo me doy cuenta que mi fe es muy pequeña, que no confío en el Señor, que no lo quiero obedecer y solamente me quedo en el nivel intelectual. Y eso puede ser un engaño de los predicadores, de los que tienen el ministerio de enseñanza, porque a nosotros, pues, eso puede, entre comillas, hacer que nuestro ego se infle, porque hay que tener cuidado. Una cosa es seguir a Jesucristo y otras cosas es quedarnos, diríamos, con las enseñanzas teóricas de Jesucristo. Entonces ustedes pueden salir de acá, ¿no? Y de repente dicen, uy, sí, me gustó el tema, eso no cuenta. El problema no es si te gusta o no te gusta. El problema es si lo vas a poner en práctica. Si es que van a ayudarse ustedes como esposos sabiendo que esa es una tarea matrimonial, porque los esposos están llamados a ser signo del amor de Dios. Esta semana es la semana de la familia, por esta ley que se dio del Día de la Familia, que va a ser justamente este domingo. Entonces, la familia es iglesia doméstica, es iglesia. Y el esposo tiene que ser el custodio de la fe, como José. Y la esposa tiene que ser como María. Y los hijos no son propiedad de los padres, son de Dios y los tienen que cuidar como María y José cuidaron de Jesús.
Pero además yo tengo que saber que esa fe, esa esperanza y esa caridad es como un niño que tengo yo. Porque, por ejemplo, yo no soy padre de familia, pero sí, yo tengo que cuidar mi fe. Con doble responsabilidad, por mí y por lo que yo puedo hacer que las personas se confundan, que las personas adulteren su fe, y entonces el Señor me va a tomar cuenta. Presentarles un falso Cristo. Entonces yo tengo que tener temor de presentar lo que yo me imagino y no lo que nos dice los evangelios. Es decir, de no ser fiel a lo revelado, porque nuestra fe es revelada, no es que nosotros hemos deducido y lo que mejor, a ver, pongámonos de acuerdo qué es lo mejor, no, sino es lo que Dios mismo nos ha dicho. Y si dice Dios, ahí no hay que discutir, escuchar y obedecer, porque sabemos que es lo mejor. Ustedes cuando van al médico, se van al mejor especialista, les cobra un montón de dinero, le empiezan a discutir al médico. Se van a decir, a hacer todo lo que el médico les dice. Si hacemos eso con una criatura humana, cuanto más con Dios mismo. Bueno, entonces, como vemos, estamos en buenas manos. Pero el punto central es que nosotros debemos de desear hacer la voluntad de Dios. Es lo propio de María. Y si es que nosotros crecemos en la fe, es decir, crecemos en la obediencia al Señor, nosotros vamos a amar la voluntad de Dios. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el Señor cuando nos llama, porque Él es el que nos llama, no nos llama como mano de obra. ¿Ustedes creen que por qué están aquí en la comunidad? ¿Por qué algunos de ustedes tienen ministerios dentro de la comunidad? ¿Por qué algunos de ustedes son dirigentes dentro de la comunidad? Porque el Señor necesita de ustedes, necesita de mí. No, Dios no necesita nada, Él lo tiene todo, Él es Dios. Y entonces, ¿por qué Él nos llama a que cumplamos diríamos, ciertos servicios? Porque necesitamos nosotros esa medicina, eso lo necesitamos nosotros en primer lugar. Yo se lo he dicho muchas veces a los dirigentes subdiocesanos, algunos están acá, que los veo en la pantalla, porque a mí me parecía una especie así de autosuficiencia, que ellos creían que estaban ahí porque eran buenos, porque tenían experiencia, porque tenían currículum. Puede ser que eso sea el criterio humano, puede ser que con ese criterio los eligieron las criaturas humanas que tuvieron esa responsabilidad, pero Dios no nos elige por eso. Dios nos elige para algún ministerio porque nosotros necesitamos corregir cosas y en ese ministerio nos tenemos que dar cuenta de nuestras miserias. Pero cuando el que tiene ese ministerio tiene la autoridad, el clérigo, el sacerdote, ya cree que no, entonces yo sé lo que tienen que hacer los otros, yo quiero ocupar el lugar y yo ser alfarero, no entiendo nada. Entonces voy a estar queriendo, así como los políticos, ¿no? Que hacen sus encuestas, siguen las encuestas de aprobación, y entonces van a estar pensando en su popularidad. Y no les va a interesar mucho el juicio de Jesucristo, que es el único que interesa. O sea, nosotros no podemos, porque es peligroso, estar pendiente de las opiniones de los demás. Les guste o no les guste, no es nuestro problema. Nuestro problema es que sea conforme a la voluntad de Dios. En eso nos esforzamos. ¿Les gustó? Bendito sea Dios. ¿No les gustó? Bendito sea Dios, el Señor sabrá. No estamos para agradar a la gente. La iglesia no está para acomodarse al mundo. Porque cuando uno quiere agradar a la gente, se convierte, pues, busca decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar.
Eso pasa también con los padres, que a veces por eso se convierten en padres engreidores. A veces los padres cuando salen a trabajar, los dos, dejan a los hijos con algún familiar o con algunas personas que contratan. Entonces, por ese sentimiento de culpa que los tienen, entre comillas, abandonados, les empiezan a dar cosas. Y entonces dañan a sus hijos. Entonces no pueden corregirlos y nosotros necesitamos que nos corrijan. Claro, ustedes, yo no sé, yo no los conozco, pero ustedes pueden hacer que algunos de ustedes ya pues de repente tienen hijos mayores, de repente tienen hasta nietos. Y ustedes de repente a estas alturas se dan cuenta que no han actuado como deberían, porque no sabían, porque nadie les enseñó a ser padres, porque su fe era muy pequeña tal vez, y entonces ahora se dan cuenta. Y de repente sus hijos, sus nietos están lejos del Señor, y ustedes se dan cuenta. Entonces igual, ustedes tienen que darse cuenta que el alfarero es el Señor. Y si ya a ustedes no les hacen caso, porque en otro tiempo los escandalizaron o no les dieron ese testimonio en el momento y ya ahora no les creen, ya no les hacen caso, o porque han caído en las seducciones del mundo, entonces ustedes tienen que darse cuenta que los tienen que llevar al alfarero, y el alfarero es Jesucristo. Con la oración y pidiendo al Señor que les ayude, que les diga cómo pueden ayudar. Pero usted no puede decir, no, ya son adultos, yo me desentendí. No, ustedes tienen que buscar que reparar eso. Porque hay personas que dicen, uy, qué bien, he celebrado 90 años, y no saben que está celebrando 90 años porque el Señor todavía está esperando que den fruto, que reparen estropicios. Y entonces uno tiende a olvidar de todas las cosas desastrosas que ha hecho, de todas las omisiones, y no quiere corregir. Y no quiere que el Señor los corrija. Y entonces uno tiene que ser consciente y saber que la obra que el Señor quiere hacer es que seamos santos y perfectos. Si es obra divina, es obra de Dios, no es obra humana. Eso no lo puede hacer la iglesia, no lo podemos hacer nosotros mismos. Nosotros mismos es no estorbar e idealmente colaborar. Y si es que recibimos algún encargo de evangelizar, de pastorear, etcétera, es porque nosotros, en primer lugar, nosotros lo necesitamos. No es porque somos buenos, porque sabemos, porque somos los mejores. Quien está pensando eso está totalmente equivocado. Gravísimo error. Entonces, cuanto antes hay que darse cuenta. El Señor no llama a los que están, entre comillas, Él llama justamente a lo que el mundo desprecia, descarta, porque si no uno se gloria, pues, y en lo único que nos podemos gloriar es en la cruz de Cristo, dice San Pablo. Y San Pablo sabe de lo que habla, porque él fue fariseo, él creía que sabía, perseguía a la iglesia, hasta que Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Incluso después de esa conversión y de su bautismo, todavía él tuvo una primera etapa donde él creía. El punto de inflexión está en Atenas, que es un fracaso para su obra de evangelización. Y ya en Filipos, ahí en esa prisión, ahí ya se da cuenta. Pero termina de darse cuenta cuando está preso en Roma. Ahí ya Pablo ya está, diríamos, ya está curado. Y la carta a los Colosenses que estamos leyendo en estos días refleja eso. Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta adicional. Solamente para advertirle que ya el tiempo se ha Estamos, vencido. ya se venció el tiempo. Ya incluso el tiempo de las preguntas, o vamos a pasar a las preguntas. Tal Ya vez está. unos 5 minutitos, padre, si alguien A ver si es que tiene alguna alguien quiere inquietud. preguntar algo.
Ya se están durmiendo. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, padre, solamente, bueno, primero agradecerle y luego, porque nos hace reflexionar mucho, ¿no? A mí me ha gustado mucho la parte que hablaba sobre el gozo de la Virgen María a los pies de la cruz, ¿no? Que es difícil poderlo comprender humanamente, porque de todas maneras la Virgen tenía que estar sufriendo, ¿no? O sea, sufriendo por el dolor de su hijo, porque verlo a su hijo sufriendo, pero a la vez confiada completamente en los designios de Dios, ¿no? Y estaba confiando en la voluntad de Dios, y a eso se refiere usted con ese gozo que nos habla de esa paz que ella podía tener a pesar del sufrimiento, pero tenía confianza en la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo que seguramente nos falta muchísimo a todos nosotros, pues si a los apóstoles les ha faltado tanto, imagínense, Padre, a nosotros. Claro, claro. Ella sabía que lo que se estaba cumpliendo era el plan de Dios. O sea, que su hija era Dios y que no es que había perdido los papeles, no es que había perdido la fuerza como Sansón, no, sino que libre y voluntariamente estaba manifestando el amor del Padre, estaba dando testimonio del amor que Él tiene por nosotros. Por eso es que ella no fue al sepulcro. Ella sabía que no era la última palabra. Y ella entendió perfectamente qué significaba ser madre de esas criaturas, de todos nosotros. Y ella se unió a ese plan de salvación, a ese plan de redención. Gracias, Padre. Muy bien. Vamos a terminar entonces con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. A ver, yo les voy a hacer un anuncio para que después, hermanos. Gracias, Padre. Miren, ve, el matrimonio y el sacramento del orden, esos dos sacramentos de los 7, son sacramentos que tienen que manifestar el amor de Dios. Y el amor de Dios que se nos entrega en la Eucaristía es servicio. Nosotros en la vida presente tenemos que crecer en ese amor de Dios. Y no se puede crecer en ese amor de Dios si es que los esposos no renuevan en Cristo, que es la fuente del amor, esa voluntad irrevocable de ir adelante, vaya bien o vayan malas cosas. Entonces no interesa pan o cebolla, no interesa salud, enfermedad, prosperidad, adversidad, no interesa que el carácter, que no me gusta, que no, es en Cristo, es camino de victoria. Entonces, como nosotros somos muy frágiles, Himno de victoria. y muchas veces ustedes, me imagino, se les ha cruzado por la mente, uy, ¿para qué? Mejor no, que me equivoqué, creyendo que es algo meramente humano, se necesita renovar en Cristo. Y entonces una buena ocasión en este 19, ¿no? No, que es 12. El 12, Padre. De septiembre, que vamos a tener la hora santa, van a estar haciendo oración ante el Señor de la gloria, el Todopoderoso, y ahí volverse ustedes de cara al Señor, decir, mira, ve, todo lo que pueda haber pasado antes, empezamos de nuevo contigo, Señor.
y perdóname de todo lo que pueda haber pensado, imaginado, dicho, hecho, o no haber hecho, que no ha sido conforme a tu voluntad. Y entonces queremos estrenar corazón nuevo, matrimonio nuevo en Cristo. Y el Señor lo quiere hacer. Pero no lo va a hacer sin su consentimiento. Por eso es que los ministros del sacramento del matrimonio son los esposos, no es el cura. Y por eso es que ustedes son la materia y la forma en Cristo. Y cuando el Señor dice que lo que ha unido Dios no lo separe el hombre, se refiere a esa unión que se produjo en María Santísima, cuando la naturaleza humana y la naturaleza divina se unieron en Cristo Jesús. Y el signo de esa unión son los esposos. Por eso San Pablo dice, yo lo refiero a Jesucristo y a la iglesia. Y entonces los matrimonios están destrozados por el enemigo en el mundo entero. Y entonces se necesita pues matrimonios fieles a Cristo, para que puedan ser fieles entre ustedes y para que sean ese signo, ese aviso luminoso para que la gente sepa, empezando por sus hijos, sus nietos, sus familiares y los miembros de la comunidad, quién es Jesucristo. Ustedes son los que tienen que presentar a Jesucristo ante el mundo. Y entonces necesitan ir a la fuente, pues, o no, o solos pueden. Entonces para eso se va a hacer esa renovación, ¿ya? Ya les darán los detalles. Yo me despido y nos vemos Dios mediante el domingo.